Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Para quienes no conozcan a este museo universitario, permítanme presentárselos. Es un museo localizado en el antiguo barrio universitario del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ocupamos el espacio que fuera la iglesia del Colegio Máximo Jesuita de San Pedro y San Pablo, y estamos ubicados en la esquina de la calle del Carmen y San Ildefonso. Este museo está, como les comentaba, ubicado dentro del que fue el templo de este colegio jesuita, que fue el primer colegio jesuita fundado en la Nueva España en 1603, y después de la independencia se convirtió en la primera sede parlamentaria de nuestra historia. Aquí, por ejemplo, se promulgó la Constitución de 1824 y sesionó el Congreso hasta 1828. En 1929, el inmueble fue incorporado al patrimonio de la UNAM y en 2011 fue inaugurado el Museo de las Constituciones, que tiene como una de sus muchas tareas divulgar la historia constitucional de México, hablar de los derechos incluidos en nuestra Constitución y divulgarlos, así como promover su importancia y fomentar el ejercicio de una cultura ciudadana y de la legalidad. A través de 4 salas que pueden ver aquí en pantalla, abordamos varios temas, desde la introducción en la que hablamos de qué es una constitución, después hacemos un recorrido panorámico por la historia constitucional de México, tenemos nuestro tema central, que es el de la Constitución de 1917, y cerramos con un tema en el que explicamos la relación entre la Constitución y la ciudadanía. Les invito a visitarnos de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahorita tenemos horario reducido por los protocolos de la pandemia, pero pueden venir, les repito, de miércoles a domingo de 10 a 2 de la tarde, y o visitar también nuestra página web, museodelasconstituciones.unam.mx. Este mes, con motivo de el 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, en nuestra charla mensual platicaremos con la maestra Mireya del Pino Pacheco, que es directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, para hablar sobre cómo se discrimina a las mujeres en México. Mireya, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buena tarde, querida Rosalba. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, agradecerle muchísimo al Museo de las Constituciones de la Coordinación de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, a la directora Gabriela Breña y por supuesto a ti, Rosalba, por esta invitación. Encantada. Muchas gracias a ti, Mireya. Pues permíteme presentarte con nuestra audiencia. Mireya del Pino Pacheco es socióloga y maestra en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es analista, investigadora en temas de derechos humanos, servidora pública especializada en el trabajo de transversalización del enfoque antidiscriminatorio en las políticas públicas para la garantía de los derechos humanos. Ha trabajado en el campo de los derechos humanos desde 1997. Fue colaboradora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. Trabajó también en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México para incorporar la perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de la política social. Desde marzo del 2010, es servidora pública en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en donde se desempeña, como ya les comentaba, como directora de Estudios y Políticas Públicas. También es docente de la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana en temas relativos a derechos humanos.
Ha sido colaboradora y corresponsable de estudios y proyectos en materia antidiscriminatoria, como los programas nacionales de igualdad y no discriminación, las encuestas nacionales de discriminación en México, conocidas como ENADIS, realizadas en 2010 y 2017, y también participó en el primer seminario de estructuración de la discriminación como problema público, convocado por el CONAPRED y el Seminario Internacional sobre Discriminación, Desigualdad y Cultura del Privilegio. Una reflexión sobre las condiciones de discriminación y la política de igualdad en México, que fue realizada en colaboración con la CEPAL y el Colmex. Mireya, pues nuevamente bienvenida. Si me permites, voy a hablar brevemente de la dinámica de esta charla. Primero, le haré algunas preguntas a nuestra invitada y habrá un espacio al final para retomar sus dudas y comentarios que son tan amables de dejarnos en nuestra casilla del chat de Facebook. Los invito a que lo hagan y la retomaremos al final. Mireya, pues empezamos. Nuestra charla se titula ¿Te han discriminado? ¿Cómo se discrimina a las mujeres en México? Y pues para empezar, Mireya, cuéntanos a qué nos referimos cuando se habla de discriminar y por qué eso atenta contra los derechos de las personas. Pues es una pregunta bastante, parece sencilla y como algo usual, como cada vez más cotidiano afortunadamente, pero me refiero a que a pesar de la pregunta tan sencilla, sí implica algo profundamente complejo. ¿Y a qué me refiero cuando digo pareciera sencilla? Es que pensaba cuando me compartías estas preguntas, Rosalba, acerca de que anteriormente se utilizaba incluso para hacer alguna referencia a la elección o a conceptos similares asociados como a seleccionar, a separar algo, las cosas. Se usaba la discriminación cuando se hablaba pues, tú discriminas lo que no te gusta de lo que te gusta, por ejemplo. Sin embargo, cuando empezamos a hacer un trabajo, digamos, más serio, más institucional, por decirlo de alguna manera, hablando desde el CONAPRED, y esto comenzó, lo subrayo porque me parece importante, después del año 2000, teníamos una tarea y una lucha muy importante respecto de que se entendiera precisamente qué es el concepto de discriminar. Y no nos referíamos a esa definición que existía antes en el diccionario, sino que estábamos partiendo, porque fue una parte de una agenda también de lucha política y de lucha también por los derechos humanos, el generar una institución como el CONAPRED y el hacer referencia a la discriminación desde esta óptica de los derechos humanos, que es muy importante resaltar. Quiero hacer solo una anotación respecto de lo que encontramos recientemente, y me sorprendió mucho cuando encontré en el diccionario de la lengua española que ya algo distinto a lo que se observaba décadas atrás, cuando iniciaba todo este trabajo en México por combatir la discriminación, se hablaba de que, se habla ahora, perdón, de que discriminar es seleccionar excluyendo. Y tiene también otra definición que es referente a dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos distintos. Pueden ser racializados, racistas, religiosos, políticos, etc. Esta definición de diccionario que hoy podemos encontrar, yo la leo desde esta perspectiva histórica y de ubicar lo que hemos avanzado en este movimiento, en esta lucha, que sobre todo se ha dado por organizaciones civiles, pero donde ya tenemos también las instituciones una tarea y una historia reciente que habla precisamente de que la discriminación nos importa institucionalmente y como sociedad, precisamente porque estamos hablando de un problema complejo, de un fenómeno social que tiene muchas aristas,
y que la sociedad tenemos que estar cada vez más alertas y tomar conciencia de a qué nos estamos enfrentando. Y voy a tratar de ser clara en esta descripción de lo complejo de esta problemática y de esta manifestación y este hecho social que vivimos hoy actualmente. Sí estamos refiriéndonos a que la discriminación, como lo dice la definición que hoy encontramos del Diccionario de la Lengua Española, nos refiere a esta selección que está excluyendo. Sí estamos frente a una situación donde hay un acto, y después vamos a ver la definición jurídica, que también puede ser alguna omisión, donde estamos excluyendo, donde estamos haciendo un acto de desigualdad, lo decía también esta definición, ¿no? Hay un trato desigual hacia las personas o un grupo de personas por distintos motivos que hoy ya están reconocidos en nuestra legislación a nivel constitucional, a nivel de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de una serie de leyes también reconocidas a nivel local. Y otro tipo de institucionalidades. Pero es compleja porque estamos enfrentando un fenómeno estructural fundamentalmente. No es tan sencillo como ver estos memes en las redes sociodigitales o estas noticias a las que cada vez también asistimos con mayor, desafortunadamente, con mayor reiteración de alguien que mira mal a otra persona o alguien que le hace un gesto de desagrado a otra persona. Estamos refiriéndonos a esta parte de la exclusión, del tratar desigual a personas que pertenecen, decía yo, a distintos grupos sociales y que están asociados precisamente, el que estén asociados en esta conformación de grupo social, está referida sobre todo a los motivos prohibidos de discriminación que acompañan lo que está ya plasmado en la Constitución y en las leyes, ¿no? Motivos como el sexo, como la edad, como el género, como la discapacidad, la condición migratoria, la situación de movilidad, la pertenencia étnica y una serie de marcadores sociales que desafortunadamente son parte hoy día de las identidades de personas y grupos que por el hecho de ser así, tal cual, por ser quienes son discriminadas, ¿no? Y estamos hablando de que la discriminación como fenómeno tiene un origen cultural importante que hay que mencionar. Fundamentalmente, prejuicios negativos, estereotipos y estigmas en contra de estas personas que, por alguna de estas características que les he comentado, es rechazada, es excluida, se le omiten, se le obstaculizan, se le niegan el ejercicio de sus derechos. Deshumaniza a las personas y a todos los grupos sociales que son objeto de discriminación. Y esa es también parte del fenómeno complejo, ¿no? Expresa y se basa en relaciones desiguales de poder, y este es un término fundamental que tenemos que entender hoy en día, actualmente, por estas relaciones de subordinación que existe entre quienes son discriminadas, las personas o los grupos que son discriminados, y quienes no lo son. Y ahí estamos hablando de un fenómeno también eminentemente político, precisamente por esta desigualdad. Por esta jerarquización, incluso se estructura la sociedad a partir de estas características, ¿no? Donde se considera que estas personas que son excluidas y subordinadas son inferiores. Hay un proceso ahí de inferiorización y de subordinación del otro. La discriminación es generalizada, es un fenómeno recurrente, desafortunadamente, tiene que ver con raíces históricas muy profundas, hondas, ¿no? Se transmite también por eso de manera intergeneracional. Y esto lo vemos de manera muy clara cuando ejemplos que yo pongo también para acercarnos a estas situaciones o condiciones
Por ejemplo, cuando en casa, sin darnos cuenta, digamos, y estamos inmersas en una lógica que ni siquiera cuestionamos, ya está como muy institucionalizada o normalizada, no nos damos cuenta cuando estamos diciéndole a la sobrina, el sobrino que acaba de ser papá o mamá, qué bonito es tu hijo, qué bonita es tu hija, porque nació güerita, o estos dichos o refranes populares que desafortunadamente siguen siendo muy vigentes y que no cuestionamos hasta que no empezamos a confrontarnos con este proceso de toma de conciencia de la discriminación, como estas, no sé, ahorita se me viene un refrán o una frase muy racista también que habla de que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Y lo repetimos de manera como muy humorística, muy sencillita, en casa, con los amigos, y no nos damos cuenta que eso lo escuchamos seguramente desde generaciones atrás, la abuela, el tío, el abuelo, y lo seguimos escuchando en la escuela. Entonces, a eso nos referimos con que también es intergeneracional y también tiene una presencia generalizada. Ahí algo que me interesa también mencionar es que no estamos hablando de un fenómeno donde se acote en el trato individual o personalizado de los sujetos, de las personas, ¿no? Estamos hablando de una práctica sistemática, estructurante de las relaciones sociales, a partir de ejemplos como el que estoy poniendo y tratando de hacerlo muy cotidiano y muy ordinario, así se comienzan a establecer también y a estructurar eh, el orden social en el que vivimos, cómo se estructuran las instituciones públicas, las leyes, las prácticas que vamos haciendo cotidianas en los espacios laborales o en nuestras escuelas o en las iglesias, así como en las familias, ¿no? La discriminación está relacionada muy íntimamente con la desigualdad social y con la pobreza. Es ahí, desafortunadamente, un círculo vicioso en el que se reproducen y se sustentan recíprocamente, ¿no? Sí tenemos una claridad cada vez más definida sobre cómo esta discriminación desde esta perspectiva estructural, sistemática, sistémica, eh, se van generando estos vínculos, estos puentes negativos, digamos, que van profundizando la desigualdad o las desigualdades que vimos en la sociedad. Y algo importante también que decir es que ocurre tanto en la relación entre el Estado con la sociedad, así también como entre la propia ciudadanía, la propia sociedad. O sea, es un asunto, digamos, que tiene una particularidad que es importante también como poner el foco en esto cuando hablamos de la discriminación, porque no es una violación a los derechos humanos. Ahora voy a entrar a ese punto que es la segunda parte de la pregunta. No se trata solo de acciones u omisiones que se realizan por parte del Estado o de alguna autoridad, sino que también podemos enfrentar situaciones, actos de discriminación, prácticas discriminatorias que se dan horizontalmente, entre la propia ciudadanía, ¿no? Sí es desafortunadamente recurrente también esto que observamos desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cómo estas prácticas entre particulares, digamos, se reproducen, se dan, y entonces ahí constatamos también otro de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de discriminación, y decía yo hace un momento, es una de las violaciones a derechos humanos que puede ser también atribuible a particulares, no solo al Estado. Esta dimensión de la discriminación estructural me parece importante porque también nos hace referirnos a esta segunda parte de la pregunta. ¿Por qué este acto atenta contra los derechos de las personas? Precisamente porque todas estas características, esta forma en la que estamos abordando desde el CONAPRED y donde estamos invitando también a la sociedad, a la ciudadanía, a los estudiantes, a las estudiantes,
y a quienes están interesados también en comprender qué sucede con este fenómeno de la discriminación, es precisamente a ver esta mirada más estructural y amplia de la discriminación, porque está de manera muy directa, atravesada con la forma, perdón, en la que podemos o no ejercer nuestros derechos humanos. Es esa minusvaloración, la humillación, la inferiorización y esta exclusión de la que hablábamos al inicio por ser quienes somos o porque las personas son quienes son. eh, por esas características de ser quienes son, se da esta inferiorización, esta humillación, y esto atenta precisamente con el principio fundante de igualdad, ¿no? Nosotras sabemos que los tratados de derechos humanos, las leyes que rigen nuestro país están también, el artículo primero de la Constitución habla claramente también de esto, está centrado en la igualdad, y estamos hablando de la igualdad en dignidad y en derechos de todas las personas, no porque no se acepte la diferencia, al contrario, estamos hablando de una sociedad que tendríamos que promover justo en esta diferencia, en esta diversidad que nos alimenta y que nos hace pues eh, más plurales también. Tenemos este reconocimiento constitucional también de ser un Estado diverso y pluricultural. Me refiero a esta igualdad en dignidad y derechos. Entonces, comenzando por ese asunto de la humillación, de la inferiorización, de la infravaloración de otras personas por ser quienes son, porque son distintas a mí, o porque, incluso porque a veces pienso que son distintas a mí y no lo son del todo. Eh, por ese motivo se les niega y se les obstaculiza los derechos humanos. Se les está negando este primer fundamento, el principio y fundamento, por decirlo de alguna manera, de la democracia y de la garantía de los derechos humanos, que es el derecho a la igualdad, ¿no? Precisamente en dignidad y en derechos humanos. Entonces, no es solo esta humillación, sino que la discriminación estructural, que más o menos he tratado de caracterizarla, que está originada por estos prejuicios, estereotipos negativos que tenemos contra los grupos sociales, es lo que sigue generando obstaculización o negación del disfrute de sus derechos humanos. Por tu edad no te voy a dar empleo, porque eres una persona indígena, pues ya te vi bajo estos lentes de los prejuicios y los estereotipos, entonces tampoco te voy a permitir que entres a los centros comerciales, pues porque eres una persona migrante, que supongo yo que es una persona migrante, que también está este otro fenómeno de cómo las personas percibimos a los otros y les asignamos y atribuimos ciertas características que están relacionadas con estos marcadores sociales, pues eh, te deniego el acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, precisamente atenta contra los derechos de las personas porque es esta discriminación estructural, esta separación excluyente con base en estos marcadores sociales o motivos prohibidos de discriminación como está en la ley, es a partir de eso que niego tus libertades y niego tus derechos humanos, independientemente de que estén garantizados de manera formal en distintas leyes, en distintas normas, ¿no? Y esa es precisamente la gravedad del problema de la discriminación. Si queremos hacer una sociedad democrática, plural, que fomente, digamos, la paz, el diálogo social, la cohesión, un montón de valores que forman parte también de lo que en teoría queremos como sociedad. Con la discriminación no podemos hacerlo, porque lo que estamos realizando por la vía de los hechos es tratando de manera desigual a personas que necesitan precisamente que las tratemos bajo ese principio de igualdad y no discriminación, bajo ese principio de igualdad en dignidad y derechos, para que puedan vivir plenamente incluidas, incorporadas en la sociedad, ejerciendo en su diferencia los derechos que les son reconocidos y que les tendría que estar garantizando el Estado,
y toda la sociedad, como decía yo hace un momento, ¿no? Cuando hablaba de esta característica específica relativa al que también los particulares, las personas que no son servidoras públicas también pueden cometer actos de discriminación. Muchas gracias. Sí, precisamente eh, sabemos de esta situación de discriminación, no solo porque la vemos en las calles o en los medios, sino también por los estudios que se han realizado. CONAPRED realizó en 2017, corrígeme si no es la encuesta más reciente que hay, sobre discriminación a nivel nacional. Entonces, aunque en esta charla nos vamos a centrar en la discriminación hacia las mujeres, cuéntanos de forma general qué han encontrado en esas encuestas. En esta encuesta de hace pues, ya casi 5 años, ¿qué focos rojos han encontrado? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo estaba hace 5 años, Mireya? Sí, fíjate que ahora que lo dices, bueno, muy emocionada solo por decir que estamos ya en proceso de realizar la siguiente encuesta, ya la ENADIS 2022, porque sí ya nos hacen falta datos más frescos. Este fue un ejercicio, el levantamiento de 2017, que por cierto, la UNAM estuvo involucrada en este levantamiento. Por primera vez estuvo también el INEGI, que tomó la encuesta, estuvo la CNDH, el CONACYT, también como parte de las instituciones que empujaron este proyecto tan importante para tratar precisamente este tema y este fenómeno de la discriminación. Esa encuesta fue muy relevante porque nos permitió tener datos, información, una fotografía de la sociedad que fue importante también porque fue representativa a nivel nacional. La muestra que logramos con este ejercicio, ya con el INEGI también como uno de los principales aliados, instituciones aliadas en este ejercicio, nos permitió ampliar la encuesta y también pues, la participación de las otras instituciones. Ahí lo que intentamos hacer fue precisamente lograr ubicar cómo están los prejuicios, los estereotipos que originan esta discriminación de la que hablaba yo hace un momento, cuáles son las principales prácticas discriminatorias, las actitudes que tiene la sociedad sobre esto, cuáles son, digamos, los resultados, que esa es otra parte importante de esta visión de la discriminación estructural, justo cuando miramos que no solo se trata de ver feo a alguien, sino pasamos a la práctica donde ya le impido el empleo, le impido que permanezca en el centro comercial o que acceda al centro comercial por cómo se ve, sino que también estamos viendo resultados de la sistematicidad con la que ese tipo de prácticas que ahorita decía yo son muy sencillos ejemplos, pero cuando las vemos en su dimensión estructural se vuelven leyes, se vuelven prácticas que ni siquiera alcanzamos a ver, pero que pueden estar institucionalizadas también en pues esto, en los presupuestos, en la forma en la que se diseñan y operan las instituciones, etc. Y después tenemos, como para complementar este enfoque, los resultados de esa discriminación, que son precisamente también parte de lo que vimos en la ENADIS, estos resultados que amplían las brechas de desigualdad que ya tiene nuestro país, ¿no? Entonces, lo que alcanzamos a ver en la ENADIS, bajo esta lógica que les comento para distintos grupos de la población, fue precisamente cómo estaba México en ese momento, en 2017. De nuestros principales hallazgos, les digo de manera general, ahorita les doy algunos ejemplos como datos, es que existen prejuicios y estereotipos que siguen muy arraigados en la sociedad mexicana, legitiman de manera como muy obvia y a veces absurda, lo tengo que decir así, las prácticas discriminatorias, ¿no? Hacia estos grupos que han sido discriminados de manera histórica, ¿no? De los que hablaba hace un momento, personas mayores, personas migrantes, o evidentemente las mujeres, que no, lo digo desde ahora
como una nota aclaratoria. No es un grupo social, sabemos que somos la mitad de la población, tantitito más de la mitad de la población, y somos mujeres, además, que nos intersectan distintas identidades. Pero bueno, estamos consideradas también como parte de estas poblaciones que están discriminadas de manera sistemática. Pero algo muy importante es, también quiero decirlo, y lo veremos en algún momento, las opiniones también varían notablemente entre los grupos etarios. Sí encontramos muchas cosas interesantes respecto a la visión intergeneracional que hay sobre las prácticas discriminatorias, sobre los prejuicios discriminatorios. Otro punto importante es que se confirma el carácter interseccional de esta discriminación para los grupos que han sido discriminados de manera histórica, y confirmamos también que estas brechas de desigualdad de resultados en el acceso a derechos para estos grupos específicos o poblaciones específicas, pues dan cuenta de este carácter estructural de la discriminación. Por ejemplo, encontramos que al preguntarles el tipo de prejuicios, algo muy sencillo, se le preguntó a la sociedad, si pudiera rentar un cuarto de su casa, y se despliega una serie de opciones cuando se le pregunta, ¿se lo rentaría o no se lo rentaría usted a una persona indígena, afrodescendiente, de religión distinta, etcétera? Aquí vemos que hay una falta de apertura a la diversidad. Todavía hay, en este espacio que es muy íntimo como el hogar, la vivienda, se observa que hay un porcentaje alto de personas que no se lo rentarían a otras personas. Por ejemplo, el 39% a las a las personas extranjeras que vienen de otros países no se lo rentaría simplemente por eso, porque es una persona extranjera. O, esto les va a interesar mucho a las y los jóvenes, el 38% no se lo rentaría a una persona joven. El 36% de quienes contestaron no se lo rentaría a una persona trans, ¿no? Esos son los 3 primeros lugares, no son los únicos, pero nos dan más o menos idea de casi 4 de cada 10 personas no se lo rentaría a una persona extranjera por ser extranjera, y a una persona trans el 36%. En esta lógica también de falta de apertura a la diversidad, ahí preguntamos, independientemente si las personas tenían hijos o no, si estaría de acuerdo en que su hija o su hijo se casara con una persona. Se le preguntó por una lista de varias opciones. El 56% de las personas que contestaron que no estarían de acuerdo que una persona, que su hijo o su hija se casaran con una persona con SIDA o con VIH, que nos refleja también ahí cómo está, sabiendo que hoy tenemos ya avances importantísimos respecto del control del SIDA y del VIH, pues, a pesar de eso, el 56% dijo que no permitiría o no estaría de acuerdo con que su hijo se casara con una persona con VIH y SIDA. El 43% no estaría de acuerdo con que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo, y vuelve a salir también ahí el asunto de la xenofobia, con el 13.8% dijo que tampoco con una persona extranjera. ¿Cuánto le gustaría que se eligiera para la presidencia de la República a una persona? Y ahí daban opciones de mucho, algo o poco y nada, ¿no? Y ahí solo decirles, por ejemplo, que el porcentaje que dice que poco o nada le gustaría que una persona naciendo en el extranjero fuera presidenta fue la que mayor porcentaje tuvo, con 47%. Después, una persona gay o lesbiana, como si eso fuera importante para que puedas ejercer la presidencia de un país. Y el 32% dijo que una persona afrodescendiente. No estaría dispuesta en que el presidente o la presidenta fuera una persona afrodescendiente. Entonces son como algunos de los datos relacionados con esto. Igual sobre prejuicios y estereotipos, ahí les va un dato nada más brevísimo sobre un prejuicio, un estereotipo también sobre los jóvenes. La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables, es la sentencia, digamos, la frase que captaba la ENADIS, y el 62.7% de los hombres dijo que estaba de acuerdo con esta frase, ¿eh? La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables.
el 58.1% de las mujeres dijo que sí, también, que estaba de acuerdo con esta frase. Entonces, nos va develando cómo están estas situaciones de prejuicios. Pero quiero también mencionar de manera muy rápida lo que nos permitió ver la análisis. Hay distintas poblaciones que están en estos grupos históricamente discriminados, que son atravesados también por pobreza, que pues desafortunadamente se confirma que digamos, esta reciprocidad que hay, esta retroalimentación que hay entre estos factores de desigualdad que decía yo hace un momento, profundizan estas condiciones desaventajadas, ¿no? Y desventajosas para muchas poblaciones, ¿no? De la población analfabeta que hay en nuestro país, la mayoría de ellas son personas con discapacidad y personas hablantes de lengua indígena. No me voy a detener mucho en los números para que podamos como darle agilidad a nuestra conversación. También vimos que en la escolaridad se refleja de alguna manera cómo está segmentada también esta sociedad a partir, por ejemplo, de los tonos de piel. Que los tonos de piel son un motivo prohibido de discriminación, desafortunadamente porque sabemos que esta historia de discriminación intergeneracional, sistemática, y todo lo que platicábamos hace un momento, está también atravesada por un marcador tan fuerte como lo es desafortunadamente el tono de piel. Ahí lo que observamos en el análisis es que quienes llegan a los estratos de mayor grado de estudios en educación superior, el mayor porcentaje de esta población son personas que tienen tonalidades de piel mucho más claras que las morenas, que están morenas o negras, incluso como se autoidentifican muchas de las comunidades y personas afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Cuando empezamos a observar cómo se desagrega esa escolaridad, desafortunadamente coincide con personas afrodescendientes, afromexicanas, personas indígenas y la gran mayoría de la población en México, ¿no? Digamos, bajo esta lógica del mestizaje del que se habla y del que se construyó este Estado-Nación en el siglo pasado, podemos hablar de esa famosa raza de bronce, y lo entrecomillo porque es un concepto también que está bajo la lupa, bajo crítica y escrutinio a partir de esta mirada homogeneizante de lo que significó el mestizaje, pero ese es otro tema que después podemos también platicar en alguna otra ocasión. Pero vemos que sí está reflejada esta desigualdad respecto de la gran mayoría de la población, ¿no? Cómo estas tonalidades de piel también influyen en el acceso a recursos, a privilegios, que a veces no tenemos como muy conscientes, no solo a partir de los ingresos, sino estamos hablando precisamente de estos estereotipos y prejuicios, ¿no? También vimos cómo el tipo de ocupación está permeado por estas desigualdades discriminatorias, ¿no? Los grupos discriminados tienen una mayor participación en puestos de menor calificación frente al promedio nacional, ¿no? Entonces encontramos en la parte de esta estructura ocupacional en las partes más bajas, que son las que menos protección tienen, protección social, seguridad social, servicios médicos, de salud, etcétera. Ahí encontramos también a los grupos históricamente discriminados, lo mismo en el uso de los servicios de salud, ¿no? También fue un dato muy relevante al respecto. En ese sentido, estos grupos que pertenecen, perdón, esta clasificación de personas que pertenecen a estos grupos históricamente discriminados utilizan más los servicios de salud no contributivos, como lo que en aquel entonces era el Seguro Popular respecto del promedio nacional. Que ahí lo que para nosotros era muy claro también en el CONAPRED respecto a esto era que desafortunadamente el Seguro Popular pues era un seguro que estaba pensado también como para ciudadanas de segunda o de tercera categoría. Había cierta cobertura de servicios, pero desafortunadamente no cubría ni todas las enfermedades, ni todos los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces es otra forma también de ubicar cómo es estructurada esta desigualdad.
Y pues adivinemos quiénes eran las personas que estaban utilizando también el Seguro Popular en su gran mayoría, pues estos grupos históricamente discriminados. Que ahí valga la pena, Rosalba, si me dejas hacer rapidísimo también esta anotación de que no solo estamos, o sea, lo que quiero decir es que no hablemos de grupos minoritarios, cuando hablamos de grupos, no lo dije en la primera intervención, cuando hablamos de grupos históricamente discriminados o sistemáticamente discriminados, realmente estamos hablando de la mayoría de la población. Y esto, la ENADIS también nos permitió constatar esta aseveración. Para empezar, cuando hablamos de las mujeres estamos hablando de más de la mitad de la población, pero cuando empezamos a sumar personas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, personas migrantes, personas que viven con VIH-Sida, etcétera. Estamos hablando de la mayoría de la población. Entonces son estos algunos flashazos de los datos quizá que nos pueden reflejar un poco cómo está la gravedad también de esta problemática de la discriminación, querida Rosana. Muchas gracias, precisamente por la aclaración, porque a veces en la narrativa, en lo que se platica en medios, en otros lugares se habla de las minorías, pero en efecto no son minorías. Y hablando de la situación de un país en el que los niveles de pobreza, pobreza extrema y las otras clasificaciones de pobreza que existen son muy altos, estamos hablando de millones de personas, ¿no? Que van de la mano, desafortunadamente, con estas situaciones de discriminación. Así es. Eh, y, por ejemplo, lo que hablabas del Seguro Popular, comentabas en tu primera intervención sobre que la discriminación se manifiesta en acciones y en omisiones. Y ese también es un claro ejemplo de las omisiones, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Hacia estos grupos. Pues sigamos, Mireya, nos pintaste un panorama poco alentador de lo que arrojó esta fotografía que decías de Lenadis de hace 5 años, pero ¿qué arrojó esa entrevista en específico sobre la discriminación hacia las mujeres? ¿Cómo somos discriminadas las mujeres en México? Platícanos de esos datos. Con muchísimo gusto. Fíjate que sí, bueno, evidentemente el tema de la discriminación, pues de suyo tiene esta necesaria mirada y esta parada que tenemos que hacer para diagnosticar cómo está esta discriminación. Solo reaccionando un poco a este comentario que hacías también de si es un panorama desalentador, porque sí, pues es parte del trabajo diagnóstico, ubicar dónde está esta discriminación. Pero ahorita les voy a comentar algo interesante cuando comenzamos a mirar cómo estaban siendo discriminadas las mujeres. Qué información encontramos en el análisis, porque vimos realmente elementos interesantes sobre la parte intergeneracional y los cambios que eso comienza a representar para esta tarea que tenemos que realizar sobre el cambio cultural, esta transformación del paradigma discriminatorio por uno distinto, donde haya la celebración de la diversidad, donde estemos hablando de inclusión y no de exclusión, ¿no? Y ahorita lo alcanzaremos a mirar, espero poder tener el tiempo suficiente, si no, de todas maneras, enunciarlo precisamente porque hay datos que nos dan esperanza. Y esta otra parte del trabajo que requiere también el derecho a la igualdad y no discriminación es precisamente construir, que es parte de la tarea, aunque me estoy adelantando un poquito al final, pero lo retomaremos al final, pero que implica a partir de este diagnóstico de la discriminación hacer una labor importante que es la que nos da, que nos abre opciones de acción, digamos, para generar resultados distintos, que es cómo hacemos para que la igualdad sea real. Y ahí está la agenda. Pero encuentro, retomando la pregunta, un punto muy interesante
esperanza, si me permiten decirlo así también, en este cambio intergeneracional que vamos a ver a partir de lo que encontramos. Por un lado, se confirma la simetría que hay, la desigualdad de poder, de estatus, de una serie de condiciones que hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad precisamente por estas relaciones de subordinación, de dominio, de las que hablaba yo hace un momento al inicio de nuestra conversación. Ahí vimos de manera muy clara también cómo se confirma esta profundización de la desigualdad en, cuando nos ponemos lentes de género también, cuando empezamos a mirar cómo el impacto de estos prejuicios y estereotipos genera prácticas discriminatorias muy concretas que tienen como resultado esta desigualdad que afecta sobre todo de manera desproporcionada a las mujeres. Ahí hay una mirada también que fue muy interesante en este ejercicio de análisis, que fue precisamente el poder captar la discriminación múltiple, o ahora se habla mucho de la interseccionalidad también en estas lecturas de las identidades y de cómo hacia las mujeres en particular estas identidades que nos intersectan también en una estructura discriminatoria donde se configura en la sociedad, pues se reproduce desafortunadamente esa discriminación de manera interseccional o múltiple y profundiza la desigualdad. Ahí encontramos también, decía yo hace un rato, estos cambios generacionales interesantes sobre los roles de género o esos modelos de lo femenino, ¿no? Entrecomillado. Por ejemplo, ahorita les voy a presentar, bueno, no en presentación, les voy a platicar de temas como las aspiraciones sobre la maternidad, que es uno de los puntos que me pareció interesante rescatar, la parte de la proveeduría del hogar, otra sobre los cuidados y el trabajo no remunerado en casa, y los puestos de liderazgo, que son estos aspectos pues que me parece que retratan de manera muy, muy clara también cómo está esta forma en la que se están transformando, estos cambios que se están dando en las generaciones sobre los estereotipos o los roles de género, sobre los modelos de lo femenino, ¿no? Por ejemplo, en relación a las aspiraciones sobre la maternidad, ahí encontramos que el 60.5% de las mujeres mayores de 18 años señalaron que lo más importante para una mujer es ser madre. Eso es como algo que todavía está muy presente en el imaginario social. Sin embargo, sí, estos datos los desglosamos por edades, ahí es donde empezamos a ver estos cambios generacionales. Hay un cambio en este 60.5%, porque esto es como de manera mucho más clara para las mujeres mayores de 60 años. Ellas definitivamente sí, 3 de cada 4 de estas mujeres adultas, de estas mujeres mayores, mantienen esta afirmación, ¿no? De que precisamente de que lo más importante para las mujeres es ser mamá. Pero cuando empezamos a desagregar por edad, lo que vemos es que 6 de cada 10 mujeres de 30 a 59 años piensan que este es su papel más importante, y esta idea va perdiendo fuerza, sobre todo entre las mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Ahí donde solo el 45% estuvo de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Digamos que es uno de los primeros datos donde se comienza a observar cómo estos roles que también están asociados a estos estereotipos de género, ya lo veremos en un momentito más hablando de estas cuestiones en específico,
se empiezan ya a transformar. Y yo creo que sí, bueno, no me adelanto a las conclusiones que podríamos sacar de estos 4 subtemas que les quiero comentar. Después, sobre la proveeduría del hogar, de las personas proveedoras del hogar, ahí se preguntó en la análisis a las mujeres sobre quién debe ser la principal persona proveedora del hogar. Y ahí el resultado nos dice que solo 4 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que el hombre sea el principal proveedor. También aquí, sin embargo, se pudo ubicar una diferencia en la opinión de las mujeres mayores, de las cuales el 65.3% está de acuerdo con esa afirmación, frente al 31.1% de las mujeres de 18 a 29 años que coinciden con ello, ¿no? Ahí se ve que hay una diferencia ya en la perspectiva también de las mujeres jóvenes, en la percepción que tienen, la opinión que tienen respecto de quién debe ser la persona que provea, ¿no? Que tradicionalmente sabemos en nuestra sociedad estaba asociado eso a las personas, a los hombres, ¿no? Sobre los cuidados y el trabajo no remunerado, ¿no? Ahí es súper importante este tema, porque tiene un montón de implicaciones y de repercusiones. Ahí solo el 22.5% de las mujeres considera que son ellas las principales responsables de los quehaceres del hogar. Las mujeres mayores piensan en un mayor porcentaje que nos toca a nosotros, ¿no? Y esto es reflejo cultural e histórico de cómo estamos en estos derroteros, ¿no? El 17.1% de las mujeres más jóvenes, únicamente el 17% afortunadamente, y esto sí, tengo que decir que me da mucho gusto que sea así, estas mujeres más jóvenes concuerdan con una afirmación de esa naturaleza. Y es que me parece que es uno de los temas importantísimos que el feminismo también y las mujeres que están trabajando fuertemente en la agenda feminista lo tienen muy claro y se ha vuelto parte también de la agenda nacional respecto de esta, digamos, desmitificación también de que las mujeres, por ser dóciles y buenas y hechas, nacidas para esto, casi casi como se nos hace creer con estos estereotipos de género, asignan de manera natural, entrecomillado también, como si fuera que para eso nacimos, asignan estas tareas de cuidado y de trabajo no remunerado en casa a las mujeres. El que se cuestione algo que no es natural, sino que es producto de una construcción social de esta manera, me parece que es una buena noticia. Y sobre lugares en cargos directivos, ahí las mujeres, se preguntó si las mujeres tienen mayor capacidad que los hombres en cargos, perdón, no mayor, menor capacidad que los hombres en cargos directivos. Ahí se confirma también generacionalmente. Las mujeres mayores decían en un mayor porcentaje que sí, que se confirma, por supuesto, que los hombres tienen mayor capacidad, aunque la pregunta fue al contrario. ¿Tienen menor capacidad las mujeres? Y se dijo que sí, pero solo un 11% de las mujeres más jóvenes refutó y dijo que estaba en total desacuerdo. Lo cual me parece, insisto, algo verdaderamente una buena noticia. Me iba a extender un poco más, pero creo que estamos en un tiempo muy, muy corto para esto. Pero sí decir y subrayar que me parece que es uno de los temas más relevantes del trabajo de cuidados y no remunerados. Solo me voy a permitir rapidísimamente hacer la referencia a que es precisamente el trabajo reproductivo que se asigna, que es esta categorización que se hace sobre el trabajo de tener hijos, cuidar en el hogar, hacerse cargo de las labores de lo privado, ¿no? Del ámbito privado y de lo doméstico, lo que ha constituido también una de las fuertes, digamos, críticas a este sistema que está ordenado bajo esta lógica de las diferencias o de las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Y solo decir que los datos no son de la ENADI, son de la ENUT, de 2019, nos habla del promedio de las horas de tiempo
de trabajo total en la semana, de tiempo total de trabajo en la semana, desagregado entre hombres y mujeres. Y solo decir que de las horas que a la semana dedica una mujer al trabajo de cuidados y de trabajo no remunerado en los hogares es el 39, no son porcentajes, son horas, perdón, son 39.7 horas a la semana frente a 15.2 horas que los hombres dedican en este tipo de trabajo en los hogares. Y me podría extender un poquito más en eso, pero solo era un dato para que pudiéramos poder hacer énfasis, porque me parece que es uno de los temas de la agenda también muy importantes que tienen que ver con la discriminación hacia las mujeres. Y solo dar un último dato de la discriminación múltiple que pudimos captar en la ENADIS. Ahí nos estamos refiriendo a estas condiciones, decía yo hace un rato, que están digamos, se intersectan con factores o con motivos prohibidos de discriminación, que sabemos que sucede también de manera sistemática hacia las mujeres en particular. Ahí los datos nos dicen, en los últimos 5 años, para las mujeres de 18 años y más a las que se les negó injustificadamente algún derecho humano, el primer lugar, desafortunadamente, cuando vamos subiendo las identidades a la condición de ser mujer, lo llevan las mujeres adscritas indígenas trabajadoras del hogar remuneradas. Ahí estamos hablando de mujeres que se autoadscriben como indígenas y que además son trabajadoras del hogar, a quienes se les negó un derecho en los últimos 5 años con el 43.3%. El promedio nacional estaba en 20 algo, 20 y tantos por ciento, 24%. A las mujeres con estas características, el 43.3% de las mujeres se les negó un derecho humano en esos últimos 5 años. Después, a las mujeres adscritas indígenas con alguna discapacidad. Después, a las mujeres trabajadoras del hogar, aunque no sean indígenas, es más bien las que no son indígenas. Las mujeres adscritas indígenas que pertenecen a alguna religión que no es la católica, la no mayoritaria, y las mujeres adscritas indígenas. Es decir, digamos que la suma que hicimos, no la suma, sino el intento de hacer un análisis interseccional de estas discriminaciones por este tipo de identidades sobre la mujer recaen y se profundizan. Lo que vemos de manera cada vez más documentada o producida en datos, por decirlo de alguna manera, vemos que la población indígena está de suyo históricamente de manera desafortunada en los niveles siempre más bajos de desigualdad y de acceso a derechos. Pero aquí incluso las mujeres indígenas están por debajo de los hombres indígenas, ¿no? En esta desigualdad, lo cual constata pues de manera muy clara cómo estamos en este asunto de las brechas de género y de la discriminación en contra de las mujeres, ¿no? Perdón si me extendí, Rosalba. No, Espero que... interesante. Te apasiona el tema. Sí. Entonces, podríamos decir que las mujeres, cuando hablas de que se autoadscriben, es que se identifican, ¿no? Como indígenas, se reconocen como indígenas en este caso, que obviamente tienen un nivel de escolaridad menor, que trabajan en el hogar, son de los grupos más discriminados, hablando de mujeres en México, y si tienen alguna discapacidad, se agrega otro factor, otra condición que agrava esa discriminación, ¿no? Así es. Y por la atribución de roles, ¿no? Lo que comentabas de cuántas horas a la semana trabajan las mujeres, hacen trabajos del hogar en comparación con los hombres, ¿no? También esa es una forma de discriminación y lo que comentabas de estas relaciones desiguales de poder, ¿no? Totalmente.
vinculado de manera, pues, fundante, me parece, se ha analizado justo en los estudios de género, pues esa es una parte importantísima para comenzar pues a desestructurar todos estas ideas, estas creencias que están asociadas a lo que una persona debe ser, cómo debe ser, y lo que debe hacer esa persona, qué le está permitido, qué no le está permitido, ¿no? Yo creo que eso aplica para todos los grupos históricamente discriminados, como decía yo hace un momento. El origen simbólico cultural de esa discriminación estructural, sistémica, es ese precisamente. Sin embargo, también, bueno, aquí es más bien un reconocimiento, yo creo que para las feministas, las estudiosas también, porque los estudios sobre discriminación le deben mucho al feminismo sobre este camino que comenzaron a abrir y a generar para entender estos problemas de la desigualdad, ¿no? Algo que iba yo a decir hace un momento, dicho sea de paso también respecto de estos cambios intergeneracionales, yo pensaba mucho cuando estaba ubicando las respuestas para esta participación, que me parecía muy claro y lo celebraba mucho en este 8M reciente. Tuve la oportunidad de asistir a la marcha y en algo que, además junto con mi hija, en algo en lo que pensaba todo el tiempo era de verdad eh, este compromiso. Yo veía con mucho asombro el marchar, las consignas, la propuesta que el movimiento de mujeres y sobre todo las más jóvenes está generando y transformando afortunadamente para ir realizando modificaciones y cambios que esperemos que también sean estructurales, como del tamaño de esta problemática a la que nos enfrentamos. Y muchos de los carteles que estaban ahí en esa marcha aludían también a esta eh, forma en la que eh, se nos mira, se nos asignan etiquetas, estereotipos, ¿no? Este famoso cartel que marcha tras marcha aparece también, de ni sumisa ni devota, ¿no? Me hace pensar o hacer el puente con esta pregunta precisamente o este tema relacionado a los estereotipos y los roles de género, ¿no? Precisamente el que se considere como natural algo que no lo es, porque estamos hablando de que las sociedades se construyen culturalmente, socialmente, a partir de relaciones, de categorizaciones, de prácticas, de habituaciones que nos podemos ir haciendo y que no están dadas, hechas o dadas por alguna, digamos, divinidad o alguna sujeción asociada a lo biológico, ¿no? Esencialista. Eso es muy importante de ponerlo en el centro de la cuestión para de verdad entrarle al tema de la desigualdad, de la discriminación de género. Si no partimos de esta premisa de que estos estereotipos de género son construcciones sociales, algo que las sociedades vamos construyendo y que por lo mismo también se puede modificar y se puede deconstruir o destruir para generar algo que nos lleve realmente a esto que estamos aspirando como una sociedad que viva en igualdad de derechos y en dignidad para todas las personas. Si no entendemos eso, creo que estamos en serios problemas, ¿no? Sí estamos partiendo de esta lógica de que los estereotipos de género subyacen a esta división sexual del trabajo, tal cual, ¿no? A esta construcción
patriarcal también de una sociedad que está fundada bajo estas creencias, estas ideas esencialistas, muchas veces que se asocian a cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a las mujeres y a los hombres también, ¿no? Eso es importante también. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de estos estereotipos que son atribuidos a las mujeres y a los hombres, y son representaciones simbólicas de lo que las mujeres y hombres deberían de ser o de sentir, ¿no? Pero estas ideas, desafortunadamente, bajo esta lógica binaria también en la que se ve el mundo de manera dominante, pues son excluyentes entre sí y que al asignarnos una u otra de estas formas de ser o de sentir sobre la feminidad o la masculinidad, pues nos dejan en esos polos, ¿no? Que están petrificados, congelados, que son excluyentes entre sí, que además no se pueden ni siquiera transformar, ¿no? Estos estereotipos son los que son utilizados con frecuencia para justificar la discriminación de género. Y lo que estamos viendo también actualmente, porque no son solo asociados a ideas o a teorías tradicionales, conservadoras, históricas, sino también pueden ser muy modernas o muy actuales esas teorías o formas de explicar incluso la realidad, ¿no? Y no son, además, decía yo hace un rato, no estamos hablando, bueno, más bien también estamos hablando de leyes, de prácticas, de formas de hacer instituciones públicas, de formas de interpretar la ley, o sea, lo que vemos todo el tiempo en los juzgados, eso es también importante decirlo, que está basado en estereotipos y que a partir de eso se puede construir la discriminación de género y se justifica y tiene como resultado pues estas desigualdades que ya veíamos, ¿no? Una dicotomía fundamental es que mientras a los hombres socialmente se les ha asignado al espacio público, ahí es donde se toman las decisiones políticas, las decisiones económicas, sociales. Las mujeres siempre han estado replegadas o hemos estado replegadas al espacio privado, ¿no? Ahí donde se lleva a cabo el trabajo de cuidados y de crianza, ¿no? Este trabajo reproductivo. Y ahí, pues, digamos, a ese estereotipo de feminidad se le asocian ciertas características y roles, ¿no? A partir de, no sé, yo aquí había anotado una listita que ya no sé dónde la dejé, de cuáles podrían ser esos estereotipos. Hoy día, pues sí, se habla de que tenemos que ser femeninas, tiernas, dóciles, calladas, tímidas, poco sexuales, además, etcétera. Eh, a esos estereotipos se le suma lo que ya constituyen los roles de género propiamente asignados a las mujeres, ¿no? La maternidad, el trabajo doméstico, el cuidado de las otras personas, etc. Y el estereotipo de la masculinidad se asocia con el rol de proveedor, de ser fuertes, de ser competitivos. Ellos sí son racionales, valientes, pero además deben ser poco expresivos y ser dominantes, etcétera, etcétera. Entonces, estos estereotipos, como vemos, están muy relacionados con los roles de género y pues terminan haciéndonos un daño terrible cuando no se toma conciencia de que son construcciones sociales y que hoy día lo que estamos viendo a partir, vuelvo rapidísimo para cerrar a este dato de la ENUT, que es muy interesante y les invito también a visitar, además de la ENADIS. ¿Cuál es la NUD? ¿Cuál es esa encuesta, Mireya? Perdón, es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Ok. Y es también la produce el INEGI. Si hablé muy en clave, ¿verdad? Perdón, pero es esta encuesta. Es que es súper interesante porque ahí es donde se ve cómo se dan estas desigualdades. Les invito de verdad también a que consulten esta encuesta, además de la ENADIS, que está en nuestro sitio de sindis.conapred. Y ustedes pueden encontrar ahí todas las ENADIS que producimos a partir de la más reciente, que fue 2017.
En la encuesta nacional de uso del tiempo podemos ver de verdad de manera muy clara esta síntesis de esta desigualdad tan fuerte que hay, en donde por principio podemos poner en cuestión estos estereotipos y estos roles de género que nos han llevado, decía hace un rato, a las mujeres a aparentemente este espacio de lo privado, donde hoy sabemos que no es así. Las mujeres hemos salido ya al espacio público, hemos incurrido, hemos irrumpido en el espacio público. Sin embargo, se siguen presentando desigualdades tremendas en el ámbito de realizar dobles o triples jornadas, de la distribución, de la redistribución del trabajo dentro de los hogares, pero también de la falta de oportunidades de ascenso, de ocupar cargos de liderazgo dentro de los espacios laborales, y no se diga a nivel de representación política, ¿no? Apenas estamos llegando a esos espacios de toma de decisiones también del país respecto de cargos de representación popular, espacios en el poder judicial, y falta todavía mucho por hacer, pero se siguen, a pesar de que estamos ya entrando en esos espacios, se siguen reproduciendo en el espacio de la casa, del hogar, estos estereotipos que generan también una sobrecarga, infravaloración, también invisibilización de quienes realizan ese trabajo de cuidados, ese trabajo reproductivo que sigue siendo la mayoría de las mujeres, con la mayor parte de ese tiempo que requiere el trabajo en casa, realizado por nosotras, más lo que tenemos que salir a generar económicamente de manera sí remunerada en el mercado, pero donde hay competencia desleal y hay salarios desiguales y una serie de condiciones pues que no nos pueden hacer creer que estamos ya del otro lado, digamos, ¿no? Y más la agenda amplia de las violencias de género, que ya es un punto que no toqué en esta conversación, pero que también es muy importante mencionar ese vínculo y esa retroalimentación y reciprocidad tan negativa que hay entre la discriminación y las violencias también, porque lo que sucede después de estos resultados también de profundización de las desigualdades es observar cómo estas violencias nos llevan a horrores y a crímenes de odio como el feminicidio, por ejemplo. Gracias, pues sí, son temas que por sí solos ameritan charlas. Pero quedémonos con dos cuestiones. Por un lado, necesariamente remitirnos a que es un tema de educación. Y con las cifras que comentaste, Elena, dicen las que las mujeres más jóvenes ya no están de acuerdo en que los hombres sean proveedores en su totalidad o de que se tengan que hacer cargo de las labores de cuidado, sin duda alienta, ¿no? Y digamos que es una forma de ver que en efecto la educación es importante, ¿no? No educar en estos roles o en estos estereotipos o estas actividades asignadas tradicionalmente a las mujeres, y eso digamos que puede ser alentador y sin duda nos indica en dónde hay que poner uno de tantos acentos, ¿no? Los focos en los que trabajar con las niñas y las jóvenes que vienen educándose y aprendiendo, ¿no? Y sin duda lo que hacen todos estos movimientos feministas ha sido fundamental, sobre todo que se está viendo, y las niñas lo ven, y las niñas están en las marchas, y las jovencitas están en las marchas, y no hay mejor enseñanza que lo que se ve, ¿no? Lo que ven que hacen sus mamás, sus tías, sus primas, sus hermanitas, sus abuelas incluso. Yo creo que eso puede ser alentador para ir destruyendo todas estas acciones que discriminan a las mujeres en nuestra sociedad. Y fíjate que te comento que en las redes lanzamos unas preguntas previas a la charla y pues la primera que hacíamos era si se considera que en México se discrimina más a las mujeres que a los hombres, y dentro de los votos que recibimos el 90% estaba de acuerdo con que sí se discrimina más a las mujeres. Y preguntábamos también si han sido discriminadas por el hecho de ser mujer. Y quisiera, bueno, antes que nada agradecer a los que participaron en estas pequeñas encuestas que hacemos en las redes y nos comentaban algunas situaciones interesantes que, bueno, siguen existiendo y son el pan de cada día para muchas mujeres, ¿no? Una chica que nos decía que en entrevistas de trabajo, cuando dicen que es mamá, terminan la entrevista y ya no las vuelven a llamar, ¿no? Que es una forma desafortunadamente que sigue existiendo, ¿no?
También Ahí, un nombre. perdón, Rosa, solo decir ahí como dato nada más, efectivamente es algo súper corroborado también en las quejas que recibe CONAPRED. La discriminación por embarazo ocupa el primer lugar en las quejas que llegan al Consejo. Sí, lamentablemente sigue siendo, ¿no? Luego un hombre nos decía, pues yo soy hombre, pero mis compañeras en el trabajo no las autorizaban para ir de comisión. También eso, discriminación laboral, desafortunadamente. Una arquitecta que nos dice que ha sufrido discriminación no solo en el trabajo, sino también en la familia. Estas profesiones que se masculinizaron, ¿no? El arquitecto, el ingeniero, que cuesta trabajo decir la arquitecta, la ingeniera, y que todavía es un camino de educación que, pues, que merece atención, como comentábamos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En mi primer trabajo fui ayudante general y siempre me hacían menos por ser mujer y luego acotan. Bueno, no generalizo. Mi jefa en particular me hacía menos, ¿no? Estas relaciones entre mujeres, también que quisiéramos que fueran más solidarias o que hubiera más sororidad, ¿no? Este concepto que se ha forjado en estos años. Y esta que es muy típica, cuando he ido a comer solo, se dirigen a mi pareja, que es hombre, para todo, ¿no? Desde qué quiere o la cuenta, ¿no? Muy típico. Así es. Situaciones como estas que nos hablan de discriminación, sin duda, consciente o inconscientemente, o como decías tú, por educación o porque ha sido así generación tras generación, y que pues llega el momento en que hay que cuestionar, ¿no? Y tenemos dos comentarios, Mireya, ¿podemos pasar a ellos? Claro, sí, sí, por supuesto. Mira, nos preguntan, derivado de todos estos datos, ¿qué crees que se debe hacer ahora con el diagnóstico? Porque parece que nada avanza. Es la pregunta de los 64 millones. Pero a ver, una acción, ¿qué nos podrías decir que se deba hacer? Pues yo creo que es fundamental, estemos donde estemos, porque se me ocurren distintas acciones para los distintos poderes, por ejemplo, que es parte también de lo que trabajo, del ámbito donde trabajo, pero sí creo que lo que nos toca a todas, todos, todes, donde estemos, es sí realizar un trabajo que no va a venir caído del cielo, pero para eso estamos trabajando, por supuesto, organizaciones sociales, las propias mujeres en sus colectivas, en sus espacios más cercanos, pero también hay instituciones como CONAPRED que trabaja sobre ello, está el Mujeres y algunas otras que tienen muy clara, o tenemos muy clara esta agenda. Es un trabajo de generar conciencia, de toma de conciencia sobre este problema de la discriminación. Sí, de la desigualdad, de las violencias. Sí, requiere de mucho trabajo. Esto que doy como retrato, como fotografía de Lenadis, pues es solo una fotografía tomada en un tiempo, pero sabemos desde el siglo pasado que este movimiento feminista que ha ocupado todas las trincheras en la academia, en las instituciones, en las calles, en los propios hogares. Yo siempre digo, ahí recuperando la frase de una feminista también que admiro mucho, que es Mónica Mayer, una artista impresionante que comenzó con este trabajo de los tendederos. Eh, yo siempre digo también que yo me volví feminista en defensa propia, ¿no? Porque efectivamente es un trabajo que requiere de una reflexión que nos lleve a transformar la vida, ¿no? No está tan alejada de nuestras posibilidades habituales, sobre todo hoy que estamos hablando también de este avance importante que ya se ha tenido no solo en la movilización social, sino en los productos de la academia. Tú decías hace un rato, lo decíamos hace un rato también, en la educación, en el que se encargarnos también de que estos procesos educativos formales, sin duda, incorporen, recuperen la agenda
de discriminación de género, que es un problema social y que nos está afectando a la mitad de la población simplemente por el hecho de ser mujeres, tiene que ser parte de la agenda de educación formal, pero también de la educación informal, de lo que se puede comentar, de lo que podemos hacer en casa por estar todo el tiempo llamando la atención sobre acciones, conductas que son precisamente un trato discriminatorio, indigno, inferiorizante, ¿no? Por el hecho de ser personas, por el hecho de ser mujeres, no merecemos un trato desigual. ¿Y a qué nos va a llevar esto? Pues sí puede ser algo que nos ha costado y que nos siga costando trabajo desde los espacios más privados, pero nos va a llevar a la toma de conciencia, que yo creo que es fundamental la toma de conciencia para poder realizar un acto transformador. Y ese acto transformador puede ser en lo individual, en lo cotidiano, y puede, sin duda, y debe, me parece, también ser un acto que, asociado a lo colectivo, vaya sumando en esta fuerza, en esta marea morada, violeta que se dio el 8 precioso, el 8 de marzo pasado, hasta que tumbemos y derribemos este patriarcado que nos oprime. Así es tarea de todas y de todos. Así Oye, es. y quisiera cerrar con esta pregunta que nos hacen en las redes. ¿Quiénes discriminan en México? Hay todas las personas. Es muy, bueno, también creo que mi mirada y mi sesgo sociológico me hace verlo así. Yo siempre he dicho que nos ha tocado a la gran mayoría de la población, si no es que a toda la población, y a veces nos cuesta trabajo verlo, estar como en el papel de la persona discriminadora, y muchas veces, si no es que todas las veces, para todas las personas, no todas las veces, para todas las personas, también en el papel de discriminada. Ahí creo que nadie se salva y tenemos que estar muy, muy atentas, muy atentos a estas conductas, a estas ideas, prejuicios, estereotipos, decíamos, ponerlos en cuestión, ponerlos a remojar también, reblandecerlos un poco y ver dónde hay que recortar o desaparecer de plano y transformar o cambiar esas ideas y esas creencias, sobre todo nuestras prácticas también, ¿no? Cuidar mucho el tipo de persona que queremos ser con otras personas y el tipo de sociedad que queremos ser también por nosotras, por nosotros, por todos, porque nos merecemos una mejor sociedad, un mejor país, un mejor futuro, ¿no? Sin duda, porque a veces quizá no se verbaliza, solo lo piensas y actúas, ¿no? Que quizá no implique la palabra o una agresión verbal, pero incluso desde pensarlo, ¿no? Así Ya hay es, un sesgo de discriminación, ¿no? sin Pues duda. Mireya, muchas gracias. Sin duda es un No, tema que se puede abordar desde muchos enfoques y que pues esperemos pronto volverte a invitar para que nos hables de esto. Yo creo que roles y papeles de género será una charla en la que te podríamos invitar más adelante. Esperemos que así sea. con mucho gusto, muchísimas gracias nuevamente, querida Rosalba, por la invitación, un agradecimiento de verdad sincero al museo por esta invitación, lo he disfrutado muchísimo y pues encantada, cuando me llames ahí estaré. Yo te busco, ya verás que sí. Bueno, y antes de despedirnos, quiero invitar a todos los que nos ven en esta transmisión a nuestra charla del próximo mes, que va a ser con el doctor Eduardo Rosales Hernández, un internacionalista de la UNAM, y lo hemos invitado para hablar de la guerra y los derechos ante las circunstancias del conflicto bélico allá en Rusia, en Ucrania. Pues creo que es necesario hablar de qué pasa con las personas que están siendo víctimas de estas acciones bélicas y qué pasa con sus derechos. Los invito para que el próximo 19 de abril nos sintonicen también a las 5 de la tarde por el canal de Facebook del museo para que abordemos este tema tan necesario en estos días de conflicto armado. Y por otro lado, los invito también a
integrarse a las talleres, a las acciones, a las actividades presenciales que estamos ya haciendo en el museo. Tenemos la próxima semana un taller de collage, los días 28, 30 y 1 de abril. Los invito a que entren a nuestra página para que vean allí la información y cómo pueden inscribirse. Y les adelanto que también para el mes de abril, a partir del 18, tenemos un taller infantil. Vean nuestra página, estén pendientes de nuestras redes para que obtengan la información y puedan inscribirse. Los invitamos a que se reincorporen a nuestras actividades presenciales. Pues Mireya, otra vez muchas gracias, que tengas bonita tarde y muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.